Hola, bienvenidas, bienvenidos. En el encuentro de hoy, en el video de hoy, quería compartirles sobre un tema que es muy común y que también genera cierta confusión, que tiene que ver el tema de relaciones tóxicas, personas tóxicas. Es un tema que me consultan mucho, ¿no? Y bueno, quería hablarles, como siempre, desde la perspectiva de la biodecodificación de la responsabilidad emocional, donde no consideramos que hay personas tóxicas ni relaciones tóxicas, sino personas desvalorizadas que se relacionan entre sí. Si les interesa el tema, les invito y las invito a que se queden en el video, así lo podemos compartir. Para comenzar, como siempre, es importante entender la lógica en la que fuimos educados, que es la lógica del victimismo y de la desvalorización, ¿sí? O sea, la mayoría de nuestros problemas, por no decir casi todos, tienen que ver con un sistema de pensamiento que tenemos, que tiene que ver con una educación victimista, en la carencia, en la desvalorización. Entonces, decir que una persona es tóxica es justamente ver el problema afuera o ver o juzgar afuera, ¿no? Que recordemos que en la biodecodificación lo que nosotros indagamos, nos autoindagamos, es qué hay de eso que vemos afuera en nosotros mismos. Entonces, lógicamente, desde una perspectiva del victimismo, la persona cuando vive una experiencia o cuando ustedes han vivido una experiencia que tiene que ver con una situación que les genera dolor o malestar o estrés, lo más fácil y lo común es que nuestro inconsciente lo niegue y lo proyecte afuera, ¿no? Ahí viene esta lógica de que siempre hay algún culpable que tape nuestras miserias diarias, ¿no? Entonces, cuando tenemos una relación en el conflicto, en el caos, decir que la otra persona es tóxica es justamente evadir qué estamos nosotros teniendo internamente que co-crea ese tipo de relación. Esto, como dije, parte de la lógica del victimismo. Yo soy víctima, todos son culpables menos yo, y ese es el sistema de pensamiento limitante en el cual hemos sido educados. Seguramente si estás viendo este video es porque te han pasado ciertas situaciones que te han llevado tanto al dolor o dártela en la pera, como digo yo, contra un paredón, que estás buscando una nueva manera o buscando o indagando sobre qué puede ser que hace que repitas esas situaciones, esas relaciones o ese tipo de personas que generalmente cumplen un patrón, que a lo cual me gusta decir a mí, cambian los escenarios, cambian los personajes, pero los conflictos son los mismos, ¿sí? Las relaciones basadas en el caos, en la desvalorización y demás, siempre se van a seguir reproduciendo porque vos las reproducís al no cambiar tu sistema de pensamiento, al no cuestionarte cuáles son las creencias que te ligan, que te vinculan a esas personas, ¿sí? De ahí viene la primera frase que decía, que tiene que ver con que no existen relaciones tóxicas, sino que existen personas desvalorizadas que se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si una relación es conflictiva, basada en la carencia, en el caos, en el conflicto, la relación se produce entre personas, ¿no? Entonces las personas que intervienen en ese tipo de relación tienen una desvalorización que hace que se manifieste esa relación, llamada muchas veces tóxica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué desvalorizadas, no? Porque justamente al ser carentes internamente, tenemos relaciones o nos vinculamos o conectamos, obviamente desde un plano inconsciente, todo esto con personas que tienen esa valorización, desvalorización, sino que desde otra polaridad, se dice. ¿Qué quiere decir otra polaridad? Otra personalidad, otro tipo de conducta, ¿no? Entonces, polos opuestos se atraen, pero la desvalorización es la misma, ¿sí? Por eso también a veces está esta pregunta, ay, pero es re distinta a mí o es re distinto a mí. Sí, es distinto o distinta a mí, cuando dicen eso sería, pero desde otra polaridad. Internamente, o sea, en la sustancia, en lo que es internamente, esa persona tiene una desvalorización, una frecuencia de desvalorización que hace que se vinculen con una de las mismas frecuencias de desvalorización, ¿sí? Recordemos que atraemos quienes somos, no quienes creemos ser o queremos ser, lo que sentimos que somos. Lo que sucede es que en el paradigma del victimismo no nos reconocemos en quiénes somos realmente internamente, no observamos internamente. Y eso se produce recién, ese despertar que también se le llama,
cuando hay un momento en la vida o ciertos episodios que se acumulan que hace que estalle todo como un volcán, que sale esa lava y que ya hace que sí o sí uno se tenga que observar internamente, ¿sí? Mientras no nos observemos internamente, mientras no nos responsabilicemos, que es el paradigma del victimismo, no vamos a poder cortar ese patrón de relaciones, ¿sí? Y aquí viene el punto intermedio. El primer paso es despertar. Seguramente si este video, ves este video, estás en ese proceso, que te has dado cuenta que hay algo raro o algo que tenés que buscar. Entonces, el primer paso es reconocerte como copartícipe, ¿sí? No desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para tener este tipo de vínculos? Dejar de proyectar esa culpabilidad o esa carencia en quienes tenés enfrente. Sí, el otro hace cosas, pero ¿qué hago yo para estar conectado con esas cosas, ¿no? Entonces, si estás diciendo que la otra persona es tóxica, decir, ¿no seré yo quien tengo ciertas conductas, entre comillas, de toxicidad que hacen que yo me vincule en una relación así? Entonces ese es el primer paso como para empezar a sanear y observarte y ver cuáles son las cuestiones que te generan ese tipo de patrones de conducta, ¿sí? Y ahí se da el paso a lo que sería el paradigma de la responsabilidad, ¿no? El paradigma que se promulga con la biodecodificación. Hacerte responsable de que internamente hay ciertas cuestiones que en ese momento o en este momento no estás entendiendo, pero que tienen que ver que te conectan con esa baja vibración, o a mí no me gusta decir ni baja ni alta vibración, sino con ese tipo de vibración que hace que estés en carencia y en conflicto. Y aquí viene lo primero. Si estás conectado desde la desvalorización y desde la falta de amor propio y la falta de autoestima con personas que te llevan a relaciones conflictivas y basadas en el caos, también tenés el poder de pasar a la otra polaridad, que es estar con personas que te lleven a tener relaciones basadas en la paz, en la armonía, en la coherencia, en el crecimiento, ¿sí? Y acá viene la parte de la responsabilidad emocional, ¿sí? Decirte, bueno, ¿qué está al lado de mi alcance? Lo primero es sacar la culpa de quien tenemos enfrente, ya lo dije, dejar de proyectar eso y empezar a utilizar el que tenemos enfrente como un espejo para poder ver qué es aquello que el que tenemos enfrente me está reflejando de lo que no estoy trabajando internamente, ¿sí? ¿Qué me está reflejando quien tengo enfrente de lo que no estoy trabajando internamente, ¿sí? Esto se produce un ejercicio de autoindagación, que es lo que te recomiendo, empezar a observar como un espejo a quien tenés enfrente, y a partir de ahí viene tu parte, tu responsabilidad, que es comenzar a trabajar esos aspectos que tenés en ti. Los patrones comunes son en relaciones conflictivas, son el caos, justamente que ese caos, esa desvalorización, las personas que intervienen la tienen adentro. Entonces seguramente vas a encontrar cosas que te van a doler o que no te van a gustar de vos mismo o de vos misma, pero que si no lo trabajás, si no te haces responsable, si no tenés la voluntad de cambio, no vas a poder cambiar eso que se manifiesta afuera, ¿sí? Entonces, ¿es doloroso? Sí. Es, digamos, cuánto dura el dolor o es oscura esa etapa, qué sé yo, eso depende de cómo lo vayas atravesando, depende del camino de cada uno. No podés evitar el dolor, diría Buda, pero sí lo que podés evitar, lo que podés hacer es lo que vos decidas hacer con ese dolor, ¿no? Entonces, una vez que estás en esa visión interna, en ese ejercicio de autoindagación, producir, buscar herramientas que te lleven a valorarte, a amarte más, a crecer internamente en autoestima, en autovalor, en amor propio, y eso va a hacer que después se manifieste en tu plano exterior, en tus relaciones, ¿sí? Entonces, una vez que aumentes tu autovalor, que aumentes tu autoestima, que aumentes la opinión de amor propio que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, eso se comenzará a manifestar las relaciones, ¿no? Y esto sería el aprendizaje, salir de ese paradigma en el cual hemos sido educados, que es el tema del paradigma del victimismo, donde buscábamos cambiar a quien teníamos enfrente, que el otro sea como nosotros nos gustaría que sea, y eso generaba estrés, caos y demás, que eso también se terminaba manifestando y hacía todo un círculo o embudo, como quieras llamar, de caos y relaciones conflictivas, en detenerte, en empezar a trabajar en ti, que empieces a ver esas cosas que antes
cuando estabas en el paradigma del victimismo, las proyectabas en los demás, culpándolos, exigiéndole cosas, queriéndolos cambiar, que los comiences a trabajar en ti, que empieces a aumentar ese valor, esa autoestima, ese amor propio que te permita tener relaciones basadas en el amor, en la coherencia, en la paz y confiar en el proceso, ¿sí? Como siempre te digo, de todas maneras, no, si esta información que te está llegando te resuena, no la creas, sino que te incite a llevarlo a la práctica, a comprobarlo por vos misma, en ejercitarlo, y que también lleva su tiempo, ¿no? Fueron muchos años en el cual hemos sido educados en el victimismo y el paradigma de la responsabilidad, o sea, esta nueva reprogramación, esta nueva codificación, lleva un tiempo también, ¿no? Lleva una voluntad diaria de autoindagación, de pensarse, de descubrir esos patrones que vinimos hablando, para poder reprogramarlos y para poder trabajarlos internamente, ¿sí? Por eso no existen relaciones tóxicas, sino que existen personas desvalorizadas que se relacionan entre sí. Y ahora me gustaría cambiarlo de una manera positiva, es decir, no existen relaciones sanas, sino existen relaciones amorosas de personas que se aman a sí mismas y lo comparten mutuamente, ¿sí? Te invito a que, si quieres tener relaciones sanas, sanes en ti eso que luego se va a manifestar. Te agradezco de corazón que hayas llegado hasta acá. Para mí es un placer y me llena el alma poder compartir esta herramienta de biodecodificación que a mí me han cambiado la vida. Así que ojalá te haya aportado algo, un granito de arena en tu proceso interior. Y te invito, además de que lo contaste en la práctica, si te resonó algo de esta información, que la compartas con alguien que esté en un proceso de sanación interior o de autosanación, o como lo llames, y que además, bueno, le des un like. Eso nos ayuda mucho a que estos videos tengan mayor alcance. Y además te invito a que te suscribas en el canal. Mi objetivo es comunicar esta herramienta y que lleguen a más personas, y para eso que estés suscripto es una gran ayuda al canal. Además de que, bueno, que active la campanita, que hay una campanita que supuestamente avisa cuando hay notificaciones de nuevos videos y demás, así que te invito también a eso. Dicho sea de paso, perdón un poco por el viento, disculpas, ¿no? Porque hay un poco de viento y seguro se metió en el video, pero bueno, eso, estamos acá y quería compartir este momento con vos, ¿sí? Además te dejo mis redes virtuales, estoy dejando ahí escritos semanales, herramientas de autoindagación y biodecodificación, así que seguime y ahí vas a encontrar contenido prácticamente casi diario para poder sumar a este acompañamiento que para mí, como te dije, es un placer formar parte. Así que gracias y nos vemos en la próxima.